Las industrias culturales es, primero que nada, un término que acuñaron en algún momento dos teóricos del enfoque crítico de la comunicación, que fueron Teodoro Adorno y Max Horkheimer, y ellos se referían ellos estaban observando en el mundo un conjunto de movimientos que estaban sucediendo a partir de observar que precisamente elementos de la cultura estaban siendo reproducidos de manera masiva, ¿no? Entonces, ellos encontraron que detrás de todos estos elementos había una industria, ¿no? Una industria respaldada por los medios de comunicación generalmente. Tengo entendido que abarca la música, el cine, es decir, todo lo que tiene que ver con las artes, sobre todo, que fueron los primeros elementos que ellos pudieron observar y en los cuales estaban inmersas las industrias culturales. Creo que tiene que ver con la manera en la que ahora se están incorporando elementos propios de cada cultura. Ya no son solamente elementos de reproducción masiva, sino que tienen ya características específicas de cada lugar en donde las producen, y aunque se reproducen o se lanzan a un mercado de manera incontable, tienen características únicas, por eso son creativas. Algo contra lo que peleaban los teóricos del enfoque crítico era que de manera tan fácil los medios de comunicación o los modernos medios de reproducción técnica pudieran hacer llegar a las masas una gran cantidad de información que antes pertenecía solamente a algunas clases. Es decir, me pongo a pensar en Teodoro Adorno y pensar, como él pensaba, que la música pertenecía solamente a una clase social porque ellos conocían o reconocían lo que la buena música era. Son muy populares las industrias culturales porque llegan a todo mundo, porque gracias a los medios masivos o a las imprentas o a estas formas de reproducción que sacan millones en un momento, pues podemos tener acceso a ellas. Entonces, pues nosotros, y además es a veces la única manera que tenemos acceso a esos productos. Por supuesto, sí, o sea, de verdad yo no creo que podríamos. Personalmente nunca he estado en contra de la reproducción del arte ni de las industrias culturales. Creo que hay muchísima gente a la que le hace falta conocer sobre muchas cosas y las industrias culturales hacen llegar a estas muchísima información que de otra manera no podrían tener. ¿Qué es lo que hace falta? Creo que lo que ha fallado la modernidad tiene que ver con que cualquier cosa se reproduce y la gente, como decía Walter Benjamin, no tiene este acercamiento directo y crítico con los objetos artísticos o con la cultura. Entonces lo toma como cualquier cosa y de cualquier cosa puede hacer una burla. Podríamos hacer una burla de cualquier cosa siempre y cuando las personas incluso tuvieran el contexto de la obra de arte o el contexto de la pieza musical de la cual están haciendo mofa, pero a veces no se tiene. Creo que sí son esenciales, pero creo que hemos fallado en la manera en conformar individuos críticos que puedan distinguir en qué momento estamos hablando de la obra de arte original, en qué momento estamos hablando de un objeto propio de la cultura de masas. Personalmente nunca he tenido un problema con que un material llegue a muchísimas personas y se reproduzca de manera masiva. Creo que es la manera en la que los medios de comunicación tienen que evolucionar y es la manera en la que hoy las audiencias están consumiendo, ¿no? lo que se produce. El hecho de que todos seamos capaces de ver la misma cosa o poseer los mismos objetos nos hacen formar parte de algo. Creo que eso es algo que aporta. Por ejemplo, es impresionante que gracias a la manera en la que se reproduce una serie de televisión nosotros podamos comentarla, y no solamente aquí, sino comentarla por todas partes del mundo y recibir información de todos lados. Y creo también importante que eso ahora nos dé sentido, como es varias veces lo que he platicado con ustedes, ¿no? Que no solamente señalar a los medios y la función crítica que deberían tener, sino además la manera en la que esas industrias le pueden dar sentido a la vida de cualquier persona, porque vemos una serie, porque compramos o porque descargamos la música de alguna persona, o porque compramos allá afuera el póster o cualquier cosa que se reproduzca de manera masiva. Eso le da sentido a lo que somos. Ese es su principal aporte. Como comentaba hace un momento, pues fue un término acuñado en los años 50 por Teodoro Adorno y Max Horkheimer, cuando ellos estaban observando precisamente esta realidad, ¿no? Les tocó ver
cómo gracias a la tecnología los bienes culturales se estaban reproduciendo de manera masiva y estaban llegando a mercados que antes no podían llegar. Entonces, ese fue el inicio, ¿no? Trabajaron mucho con Walter Benjamin, que en su ensayo de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica afirma que bueno, hay objetos únicos, hay piezas artísticas de las que todos tendríamos que admirar en algún momento, pero si no tenemos la oportunidad, ¿no? Estas modernas tecnologías nos permiten tener acceso a ellas. Pues yo creo que fines económicos finalmente, ¿no? Fines de poder aprovechar los avances de la tecnología. Hay algo que podríamos subrayar de las industrias culturales y es que siempre se nos presentan, como decían ellos, ¿no? Como algo novedoso. No es que lo sean, sino más bien que llegan a un mercado masivo, nada más. Pues es que cuando hablamos de cultura estamos hablando de todo lo que ha hecho el hombre, ¿no? Creo, pues yo podría pensar de manera opuesta. Yo no podría hablar en términos ni de caos, ni de que algo está pasando con la cultura en diversas partes del mundo. Si nos referimos a lo cultural como lo que fue, como lo ancestral, como lo que tendríamos que respetar, creo que hoy hay muchas personas, muchos artistas, muchos profesionales que están trabajando con esa cultura para traerla y renovarla y presentarla a nuevos mercados. Hay mucha gente que está trabajando desde esos lugares para poder ser reconocido y difundirlo al mundo. Por ejemplo, ¿qué es la cultura de Oaxaca? Y se lo muestran a todas las personas y eso reivindica el papel que tenemos como oaxaqueños e invita a otras personas a venir al estado. Y lo hacen así, ¿no? Reproduciendo muchísimas cosas y se venden en mercados digitales y todo. No creo que la cultura tenga un problema. Al contrario, creo que es en la cultura en la que las personas, o de donde las personas tienen que agarrarse para reafirmar quiénes son. Pues yo creo que uno de los principales difusores de estereotipos son los medios de comunicación. Y no me podría atrever a hablar de otras culturas, pero sí me atrevo a hablar de los mexicanos. Y el mexicano, dentro de sus características pues sociales, no sé, de idiosincrasia, siempre hemos hecho mofa de quiénes somos. Entonces nos gusta reírnos de quiénes somos y los medios de comunicación han aprovechado eso para crear estereotipos de todo lo que nos rodea. Creo que si una figura tiene éxito, como presentaban, por ejemplo, antes en el cine de oro, ¿no? La mujer abnegada, el padre o la madre o el cura del pueblo, eso se va quedando de generación en generación. Creo que hoy las personas están luchando más contra esa creación de clichés y estereotipos, ¿no? Están tratando de hacer cosas nuevas, o por lo menos, eso es algo que decía Adorno, ¿no? Bajo la aparente novedad se nos esconden esos clichés y esos estereotipos. Y es algo que también hemos comentado, creo, bastante en clase, que no hay nada nuevo, realmente no hay nada nuevo que inventar. Lo que sí es importante es que estas nuevas industrias y todo lo que están haciendo los medios de comunicación recuperen eso que ya se hizo y lo presenten, porque ya no hay manera de volver a contar los mitos, a no ser que sea pues con otros personajes, con otras caras, y siempre vamos a estar viendo exactamente lo mismo. Creo que tenemos que dejar de ver a las industrias culturales tal y como la vieron en su momento los teóricos críticos. Ellos tenían una visión particular y en su momento bastante apocalíptica de lo que los medios de comunicación y las modernas tecnologías podrían lograr en el ser humano. Creo que hemos demostrado que ni nuestra inteligencia ni nuestra capacidad crítica se ve afectada si nosotros somos capaces de acercarnos a la cultura de manera adecuada. Entonces, creo que, como les decía, a partir de lo que he podido estar revisando, creo que pueden ser lo suficientemente creativas, siempre y cuando atiendan o se mantengan cerca de quiénes son, de la cultura a la cual pertenecen. Y creo que hay una difusión grande, ¿no?, de las industrias culturales, y se están promoviendo industrias culturales que tengan que ver con el desarrollo particular, ¿no?, de lo que se produce en cada lugar. No nos tienen que asustar, no tenemos que verlas como algo que perturbe nuestra tranquilidad o nuestra inteligencia, sino más bien como algo con lo que ya convivimos todos los días. Es imposible hablar de en qué punto termina y en qué punto empieza y en qué punto termina, pues la manera en la que los medios se extienden, ¿no?
o los productos que tenemos o lo que consumimos hasta de manera cultural no forme parte ya de una red completamente global, ¿no? De las que todos participan.